la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta segunda edición de AFN Político y algo más, que es una producción de Agencia Fronteriza de Noticias y de su directora, nuestra amiga y compañera Dora Elena Cortés. Soy Enrique García y agradezco enormemente su compañía para esta edición, por supuesto. Les recuerdo que estamos transmitiendo a través del portal de Agencia Fronteriza de Noticias en www.afntijuana.info, también en la opción de Facebook Live. Gracias. Les recuerdo también que en punto de las 3 de la tarde, en horario diferido, podrá usted tener acceso a la edición nocturna, cuando los reporteros del barrio también salen de noche, en canal 73 de CNR estatal. Y pues es esta opción de televisión por cable que nos lleva hasta Yuma, Arizona, San Luis Río Colorado y lugares circunvecinos. Saludo con mucho gusto a quien ya está con nosotros, Gustavo Alfonso Jiménez Pensado. Buenas tardes. Consuelo Mora. Gracias. Jennifer Jara. Continúa el cierre de la frontera para turistas. Sí, efectivamente. Muy bien. Sí, continúa en el programa de cruces restringidos hacia los Estados Unidos. Justamente yo debo decirle que el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, a través de su representación en la Embajada norteamericana en México, ha enviado precisamente una información sobre esto último. Se la vamos a compartir en este momento. Saludo a Héctor García, le doy la bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos, Héctor. Y mire usted, Edgar Ramírez, que es el agregado del Departamento de Seguridad Nacional en la Embajada de los Estados Unidos, dice que aunque hay algunas señales de que la epidemia de COVID-19 podría estar amainando ligeramente, no podemos bajar la guardia todavía. Por eso confirma pues la restricción fronteriza, la prolongación de este acuerdo hasta el día 21 de octubre,
Y es más, se lo vamos lo vamos a escuchar. Hola, Edgar Ramírez, agregado del Departamento de Seguridad Nacional en la Embajada de Estados Unidos en México. Aunque hay algunas señales de que la epidemia del COVID-19 podría estar amainando ligeramente, no podemos bajar la guardia todavía. Debido a eso, los Estados Unidos y México han acordado prorrogar una vez más el acuerdo de restricción fronteriza, esta vez por lo menos hasta el 21 de octubre. En un esfuerzo más por limitar la propagación del coronavirus, el gobierno de Estados Unidos continuará restringiendo los viajes no esenciales que crucen nuestra frontera compartida. Los ciudadanos mexicanos y estadounidenses deben evitar los cruces fronterizos a menos que el propósito sea considerado esencial. Si desea más información respecto a lo que constituye un viaje esencial, visite los medios sociales o el sitio web de CBP. Debemos insistir, una pandemia global no es el momento para ir de compras, de paseo o a visitar a la familia del otro lado de la frontera. Y por favor, el migrar ilegalmente en estos tiempos de pandemia y calor mortal es la peor solución. Quédese en casa y manténgase a salvo. Pues ahí tiene usted la declaración de Edgar Ramírez del Departamento de Estado, nos la acaban de hacer llegar. Es la confirmación de lo que ya le habíamos anunciado el día de ayer, la prolongación de este acuerdo, oficialmente, es un acuerdo entre los dos países para mantener los cruces de manera restringida a viajes esenciales o que bajo el criterio norteamericano son esenciales, porque finalmente se trata de una decisión norteamericana, pues, ¿no? El gobierno mexicano ahí realmente tiene poco que ver en este supuesto acuerdo, ¿no? Es más bien la voluntad de los Estados Unidos y el gobierno mexicano dice, sí, estamos de acuerdo, tienes razón, sí. Pero es lo que se impone en esta decisión es esencialmente el interés norteamericano. Entonces, digamos que es la notificación del gobierno norteamericano sobre lo que ha decidido hacer en los cruces fronterizos con México. Tan. Y ese es el criterio a seguir, para todo efecto práctico es lo que importa. Así lo ve el gobierno de los Estados Unidos y mientras el gobierno de los Estados Unidos no lo ve de otra forma, esto no va a cambiar. ¿Quién más nos acompaña hoy? John Espinosa, muchísimas gracias, buenas tardes. Gerardo Gardner, justo para las compras Black Friday y navideñas. Pues a ver, mi estimado Gerardo, quién sabe todavía, está por verse. Leti Flores, buenas tardes, bienvenida, gracias, muy amable. Oiga, debo comentarle que continúan, siempre Estados Unidos se sale con la suya, sí, pues sí, señor Espinosa, pues es el grandote, ¿qué quiere que le diga? ¿No? Nosotros solamente somos sus vecinos. Y finalmente, Estados Unidos decide en su soberanía lo que le dé la gana. Y lo entendemos. Nosotros tendríamos el mismo derecho a hacer lo mismo, lo que nos venga en gana en nuestro territorio, acorde a nuestro criterio de soberanía. Pero no podemos olvidar que más allá de las formalidades, lo cierto es que hay una realidad, y la realidad es que el país grandote termina con frecuencia imponiendo criterios a los demás, no solo a México, ¿no? El amigo Espinosa viaja donde le da la gana, punto. Pues sí, ¿verdad? Estuvo en Washington un buen rato, sin restricciones. Bien por él. El licenciado Jerry Vázquez Alfaro, saludos, nos acompaña, muchísimas gracias. Oiga, le quiero compartir a Rufino González, buenas tardes, bienvenido Rufino González Cruz, gracias. Le platico, ya le había adelantado hace algunos 3 o 4 días posiblemente que el Instituto Nacional Electoral continúa con la última etapa de este proceso que tiene como propósito designar consejeros electorales en órganos locales en 19 estados de la República. Baja California es uno de los 19. Y después de una serie de requisitos rigurosos, porque lo son, los he revisado, está en la etapa final
Ya respondieron a exámenes larguísimos los aspirantes a estas posiciones, ya entregaron un ensayo y están en la etapa de la entrevista personal. Los consejeros nacionales, los consejeros del INE, del Instituto Nacional Electoral, como parte de todo este proceso, se han propuesto conocer en lo personal a cada consejero antes, ya para la última valoración. Ya revisaron sus currículos, revisaron sus documentos, sus antecedentes, etcétera, etcétera. Ahora viene la parte de medirlos en su manejo, ¿no? ¿Qué tanto convencen? Con qué aplomo se manejan? ¿Con qué aplomo se ven? Ya sabe usted que ser consejero, o para ser consejero, no basta ser técnicamente bueno. Se requieren otras aptitudes, la aptitud ejecutiva, el verificar el nivel de compromiso con los principios rectores del proceso electoral, la imparcialidad, etcétera, etcétera. Y hay que ver a los ojos a la gente. Y no se puede hacer personalmente en estos momentos por razones de pandemia, pero bueno, pues los encuentros están llevándose a cabo en línea, ¿no? De manera virtual, en 3 grupos se han dividido los consejeros que quedaron ya en la etapa final y los están entrevistando uno por uno. Y así han estado entrevistando a los 10 consejeros, los 10 aspirantes, los 10 candidatos que quedaron de la lista de los interesados para el cargo de consejero en Baja California. Como usted sabe, Clemente Custodio Ramos Mendoza, que era consejero y consejero presidente, falleció estando en funciones. Entonces, el INE se ve la necesidad de designar a quien habrá de ocupar ese cargo, ese espacio, porque el proceso electoral ya inició, el proceso electoral federal. El proceso electoral local iniciará el 3 de diciembre en Baja California, porque se consideró legal la reforma hecha por el Congreso del Estado para mover la fecha y que el proceso electoral local no iniciara el mismo día que inició ya el proceso electoral federal. Quedaron 10 al final y estuvieron siendo entrevistados por diferentes integrantes, consejeros del INE, y en el caso del grupo 1, por ejemplo, donde participaron algunos de los interesados en la posición en Baja California, hay uno que le voy a compartir. La verdad es que creo que no le fue bien, pero hay otro que es Iván de la Selva. En el caso, este es de Tijuana, es por Tijuana. Creo que menos, creo que le fue, la verdad, un poco mal. Si el de Ensenada no le fue bien, que digamos, a este aspirante ensenadense, porque pues prácticamente lo agarraron mintiendo, ¿no? Sí, al momento de la entrevista lo cuestionan sobre por qué había ocultado en su currículum el dato de que había sido representante de un partido ante el órgano electoral. Él ya había sido consejero. Yo no sé, usted estuvo escuchando la mayoría de las entrevistas. De los 10, honestamente le diría que cuando muchos se salvan 4, ¿no? Y de las mujeres, híjole, tal vez una que mostró, pues sí, ciertamente capacidad técnica, pero la motivación para buscar el cargo básicamente es que pues ya se desocupó de sus hijos, ¿no? O sea, ya tiene tiempo para, pues ya se puede dedicar, ¿no? A esto, ¿no? Entonces, ese sería el mejor de los casos en cuanto a la participación de las mujeres inscritas que llegaron hasta esta etapa. A Iván de la Selva particularmente, le quiero decir, le brincó, le rebotó, le reventó, como usted quiera,
el pequeño gran detalle de que es empleado de este gobierno del estado. Yo no sabía que está trabajando para el gobierno de Baja California, el actual, en la oficina, en la representación del gobierno del estado en la Ciudad de México. Sí, John Espinosa, de los 10 solo quedan 3, los demás posibilidades, yo coincido con él, la verdad sí, y creo que ninguna mujer. Y no creo que aplique o vaya a servir al propósito de la paridad de género la probable intención de querer designar a una mujer como consejera. Honestamente, no. Yo no vi ahí a una mujer bien plantada, con manejo ejecutivo, con un compromiso muy preclaro, acreditando que era capaz en momentos de intensidad, ¿no? De sacar adelante de defender uno de los principios rectores de los procesos electorales, porque en la entrevista se les ha estado preguntando, básicamente, se les ha estado pidiendo que ellos compartan una experiencia personal donde se haya puesto a prueba su compromiso ético con estos principios rectores, ¿no? En términos amplios, su compromiso ético. Y ha habido pobreza, yo debo decirlo francamente, ha habido pobreza en esa parte de las exposiciones. Entonces, mire, a don Iván, bueno, parece que don Iván de la Selva fue al matadero, fue como que lo estaban esperando los consejeros del INE para empezar a crucificarlo, ¿no? Esa impresión me dio por un momento, o si usted lo vio y tal vez tenga otra opinión, bienvenida, pero yo debo decirle que lo agarraba un consejero, lo soltaba y el otro decía, a ver, papá, eres mío, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y trabajaste en gobierno, sí, y trabajó en el gobierno de Jorge Jangrón. Oh, sí, pero yo, o sea, nomás técnico aquí, pero, o sea, yo aquí nomás, ¿no? Pero ocupaste el cargo de director de gobierno en la Secretaría General del Ayuntamiento. Eso no es un cargo técnico, es un cargo político. Pero sí, pero no, y así por el estilo, ¿no? No le quitaron el guante de la cara. Y creo que no va a salir bien librado don Iván de la Selva. Yo sé que tiene muchos amigos y defensores en Tijuana, mucha gente que avala su capacidad técnica y profesional, pero honestamente lo que se vio en la entrevista no le favorece, esa es la verdad, y mucho me temo que podría quedar descartado. No es la primera vez que nos toca ver a don Iván de la Selva participando en estos procesos. Es alguien ciertamente con capacidad técnica, es conocedor de la materia, sí, claro que sí. Ya participó el año pasado en este proceso para designar magistrados electorales en Baja California. Esta decisión se resuelve en el Poder Legislativo Federal. Acuérdese que se han estado centralizando otra vez muchas cosas en la vida política del país y la decisión para designar magistrados, incluso de carácter local, se está tomando en México. Los consejeros del Instituto Estatal Electoral ya los decide México, los decide el INE. Entonces, él y por lo menos 3 más o 4 de los inscritos en esta ocasión para buscar el cargo de consejero, buscaron el cargo de magistrado electoral en el pasado proceso, al que convocó en aquella ocasión pues el Poder Legislativo, el Senado de la República. Muchos de los aspirantes, los reporteros, le sacan la sopa. Pues la verdad es que nomás tomamos nota, amigo Espinosa, porque los que le sacan la sopa son los consejeros del INE. Ellos son los que hicieron esa revisión y los cuestionaron de manera directa. Ocurrió un caso similar, por ejemplo, con un aspirante que es ensenadense y que se llama José Alfonso Galindo Santos, fue consejero.
pero resulta que en algún momento fue también representante de un partido ante un órgano electoral del Estado. Y el problema es que lo ocultó en su semblanza biográfica. Yo quiero que vea usted cómo se desarrolla este proceso para que lo vea completo, porque además son entrevistas muy breves, yo debo decirle. A ver, quiero ser exacto en el momento de la intervención del señor Santos. A ver, aquí está. Venga, porque esto lo tiene que ver, haga usted su valoración. Permítame usted. Venga, por aquí. Aquí está. Es el proceso de selección. Bienvenido al grupo 1, que está integrado por la consejera Norma de la Cruz, el consejero Ciro Murayama y el consejero Lorenzo Córdoba, también presidente del INE. Y estamos muy contentos de que esté aquí con nosotros en esta etapa del procedimiento. Y bueno, estoy muy orgulloso. Y vamos a empezar con la entrevista. Nada más recuerda, que estamos buscando el solucionar. Ya sabemos de sus conocimientos en la materia electoral, también a través del ensayo presencial se midieron ciertos aspectos, pero ahora necesitamos conocerte y saber cómo actúas en casos concretos. Entonces, a mí me gustaría muchísimo que nos dijeras cuál ha sido tu mayor reto profesional, en qué consistió y cómo lo resolviste, por favor. Adelante. Doctor Lorenzo Córdoba, doctor Ciro Murayama, maestra Norma de la Cruz, doctora Diana Favela, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes por el tiempo que nos están brindando en este momento para hacernos esta entrevista, tanto a un servidor como a demás compañeros. Y pues, porque sabemos la agenda tan apretada que tienen ustedes en este proceso, y les reitero de mi parte todo el éxito en este proceso 2020-2021. En relación a la pregunta que hizo consejera Favela, dentro de los procesos electorales en los que yo me he encontrado, pues siempre ha habido retos distintos, ¿no? He tenido diferentes cargos, como delegado de capacitación, consejero electoral en 3 ocasiones, secretario federatario, encargado de coordinación de partidos políticos. El reto que se me viene ahorita a la mente, que es de lo que preguntaba, me sucedió en el 2013, cuando me tocó ser consejero presidente del 14º Consejo Distrital Electoral, en el cual todavía en ese entonces el Instituto Estatal Electoral llevaba a su cargo la capacitación electoral, ¿no? Ya después se vino la reforma en el 2014 y pues ya le correspondió al Instituto Nacional Electoral llevar a cabo esa función. Pero en ese momento todavía lo teníamos nosotros, ¿no? Recuerdo perfectamente que estábamos a un día antes de la segunda etapa de nombramiento y capacitación para los que iban a fungir como funcionarios de casilla. Y teníamos que hacer primero una reunión de trabajo y posteriormente una sesión. El tema aquí fue que el área de la delegación de capacitación no había entregado en tiempo y forma los listados con los nombres de los funcionarios que iban a fungir en las mesas directivas. Y llegó todavía la hora de la reunión y no lo habían entregado todavía. Entonces, obviamente eso generó mucha problemática, generó mucha tensión, mucho enojo, molestia, y es obvio entre los representantes del partido y los consejeros electorales, ¿no? Inclusive los consejeros electorales tenían la idea de no aprobar el listado, independientemente de que estuviéramos dentro de los términos o no. Y para ponerle así la cereza en el pastel, consejeros estaban ahí de frente de nosotros los mismos supervisores y capacitadores electorales que llevaron a cabo esa función de buscar a los ciudadanos, lo cual era un ambiente muy tenso, ¿no? Cuando entregaron por fin la documentación, incluso irónicamente uno de los representantes dijo, no, está caliente todavía el documento, pues estaba tensa, repito, la situación, y como consejero presidente, como parte del equipo, como el líder del equipo, era mi obligación manejar una comunicación efectiva con ellos. ¿Qué fue lo que hice al respecto? En primera, sabíamos perfectamente que era una situación anómala, en la cual, pues, obviamente se pidieron disculpas a nombre del tema del instituto, digo, dio la cara del consejo, pero por otro lado deberíamos entender que las personas que se encontraban en ese listado son ciudadanos, son personas las cuales nosotros como consejeros representamos.
Y si están en esa lista es porque ya pasaron una etapa de depuración en la cual personas que no estaban aptas por X o Y motivo, como lo establece la ley electoral, pues no iban a estar en ese listado. Por lo tanto, debemos de tener la plena confianza de que quienes están ahí son ciudadanos y cumplen con los requisitos legales. Ahora, tenemos tiempo, podemos revisar el listado, pueden hacerle preguntas a los supervisores y capacitadores electorales por si tienen alguna duda en cuanto a algún ciudadano. Para eso estamos aquí. Y sobre todo, no olvidemos que las personas que están ahí, enfrente de nosotros, los supervisores y los capacitadores, son los que hacen el trabajo de a pie, el trabajo de campo, el trabajo fuerte, el trabajo duro, que no lo hacemos nosotros. Entonces sí, démosle un voto de confianza a esos supervisores y a esos capacitadores electorales y pues aprobemos el listado, ¿no? ¿Qué sucedió al final? Obviamente la tensión bajó, se hizo el trabajo, se hizo la reunión. Me acuerdo que eran las 11 de la noche y abrimos la sesión para aprobar el listado y afortunadamente sin ninguna modificación, se aprobó el listado de los funcionarios de mesas directivas de Casilla. Lo cual eso a mí siempre me hizo sentir muy orgulloso. ¿Por qué? Porque salieron mis dotes de liderazgo, hubo una comunicación efectiva entre los representantes de partido y los consejeros electorales, se solucionó un problema muy grave, porque ya estaba a punto de tronar completamente la sesión y se resolvió, y sobre todo pude mantener la calma y trabajar bajo presión, y definitivamente eso es algo... Sí. Bueno, pues gracias por contarnos este caso concreto, y perdón que te interrumpa, es que ya se me está terminando mi tiempo para preguntarte. Nada más tengo aquí rápidamente una duda. En 2017 fuiste representante del PT ante el Consejo General del Instituto Electoral de Baja California. ¿Cómo llegaste a esta circunstancia? Ok, cabe señalar que en todo momento siempre he mostrado mi profesionalismo en todo lo que hago, ¿no? En esa situación en particular, yo hace 11 años yo he formado profesionistas como docente universitario de posgrado. En esa ocasión me acuerdo perfectamente que dimos una capacitación a ese partido en particular, la redundancia, y una vez que terminaron esas capacitaciones me invitaron a formar parte. No fue en el 2017, fue en el 2016, pero creo que en el 2017 por ahí hubo algún documento, pero fue solamente en el 2016, aclaro, en el cual pues, acepté porque en ese momento no tenía un contrato con el Instituto Estatal Electoral, había terminado en ese momento mi trabajo como secretario fedatario y pues, participé unas semanas, me lo comentaron de esa manera con prestación profesional, para que en su momento pues ellos buscaran un reemplazo, porque tenían ahí creo un tema de que no encontraban un representante de partido, lo cual pues yo accedí, ¿no? Aclaro el tema de la imparcialidad porque después en el 2019 fungí como secretario fedatario en el Distrito 17 y ahí fue donde se demostró, porque obviamente hubo unas situaciones ahí de un poco de desconfianza por parte de algunos consejeros generales, pero se me dio el voto de confianza al final y terminé mi trabajo de forma apegada a los principios rectores, y tanto así que no solamente cumplí con el principio de imparcialidad y de objetividad que se merece ese proceso, sino que también fui de los mejores fedatarios del Estado. Gracias. Ahora sería el turno del consejero Ciro Murayama. Muchas gracias. Bienvenido, José Alfonso. Oiga, y esta situación de la representación de un partido ante la autoridad electoral, ¿por qué no la incluyó usted en su currículum, en la semblanza que nos hizo llegar? Porque hay una parte en donde se solicita incluir todas las postulaciones u ocupaciones de cargos de elección popular y o partidista en el ámbito federal, local, delegacional, municipal. ¿Por qué, si esto es tan abierto, no lo incluyó? Es una ocupación para un partido en el ámbito local, pues ejercer de representante. Muchas gracias por la pregunta, consejero Murayama. Seguramente lo omití dentro de mis funciones como asesor. Debo ser completamente honesto en ese sentido. Obviamente yo enfoqué la pregunta en relación a alguna militancia o alguna dirigencia partidista, cosa que no lo he sido. Inclusive tengo una denuncia contra un partido político desde el 2015 por
afiliación indebida. Entonces, realmente no lo consideré dentro de en ese momento que estaba haciendo el currículum, ¿no? Por lo tanto, pues honestamente, pues sí, me disculpo por ello, ¿no? Oiga, y veo que usted también fue asesor jurídico del Congreso. ¿Con qué bancada o cómo llegó? Cuéntenos esa experiencia profesional. Ok, cuando trabajé como asesor jurídico fue a través de la Dirección Jurídica del Congreso. Se me nombró como asesor técnico, jurídico externo, en la cual apoyaba a la Dirección Jurídica para la realización de iniciativas, para el planteamiento de marcos legales constitucionales a nivel estatal y para dar opiniones al respecto de temas que tenían algunas de las comisiones, ¿no? Sobre todo la Comisión de Gobernación y Puntos Legislativos del Congreso. Pero no trabajó con alguna bancada en particular. Con el área administrativa del Congreso. Muy bien. Oiga, veo que usted ha sido muy activo también en otros momentos como profesor y como incluso en radio, tiene aquí alguna publicación que nos reciba. ¿Usted participó en algún debate sobre el tema de la extensión del mandato del gobernador Bonilla públicamente? No he participado en temas que tienen que ver con gobierno del Estado. Obviamente, cuando he hecho conferencias, eso me han preguntado al respecto, en lo cual pues yo obviamente reservo esa parte. ¿Por qué? Porque digamos que independientemente de la opinión personal que yo tenga, siempre debe de prevalecer pues la rectitud y el profesionalismo, ¿no? Y dar puntos objetivos al respecto y atenderme a lo que marca la constitucionalidad y la legalidad, ¿no? Entonces no he participado en ese tema en particular que usted menciona, consejero Murayama, no lo he hecho. Muy bien, le voy a dar la palabra al consejero presidente, al doctor Córdoba, para que continúe con la entrevista. Muchas gracias, José Alfonso. Usted justo quisiera retomar, llama la atención, lo digo con mucha franqueza, no creo que sea nada más una cuestión de interpretación, porque ser representante de un partido político ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral significa pues, cumplir las funciones tan varias que van hasta la posibilidad, por ejemplo, de registrar candidaturas. ¿Usted fue representante durante el proceso electoral de 16? ¿O tienen algún proceso? Dígame, perdón. Ok. Señalo que cuando me tocó ser representante fue casi al final del proceso. O sea, de hecho ya había terminado mi contrato como secretario federatario, pasaron un par de meses y entré en el mes de noviembre. Entonces ya estábamos al final del proceso. Para aclarar la línea de tiempo, usted ya había sido secretario federatario del instituto y después fue representante de un partido político. Así es cuando terminó mi contrato. Cuando terminó mi contrato, yo ya estaba dedicado a la docencia, estaba dedicado a las capacitaciones, que es a lo que me dedico siempre cuando estamos entre procesos, y ahí fue la invitación. El proceso fue a finales de noviembre, ya estaba terminando el proceso, entonces realmente las etapas del proceso en sí nunca me tocaron. O sea, ya me ha pasado la jornada electoral y demás, entonces. La intervención del aspirante a consejero electoral por Baja California. Creo que no terminó de convencer particularmente al consejero Ciro Murayama. Le brincó el dato de que haya ocultado su participación, su representación por el PT en el Instituto Estatal Electoral. A veces es una cuestión de matices, de donde se puede notar la diferencia. Es claro que no le fue muy bien al Señor de los Santos. Eventualmente supongamos que le perdonan ese pequeño detalle, ¿no? Si en el contexto de su trayectoria acredita que bueno, pues, tiene más peso la autonomía, el compromiso con los principios rectores de un proceso electoral, y votan a favor de él y se queda en la terna final, ¿no? Pero me parece un poco improbable. Alguien que está muy calificado, le decía, es Iván de la Selva. Pero le voy a compartir un poco de la intervención de él y note usted la actitud de los consejeros hacia
don Iván de la Selva, que es otro de los aspirantes por Tijuana para el cargo de consejero estatal electoral. Solo trámites administrativos. ¿Usted representa al gobierno en algún momento? ¿En algunos actos jurídicos? ¿En algunas...? No. Gobierno del Estado, en el gobierno municipal de Tijuana, y ahora nuevamente en el gobierno del Estado, emanado de otro partido político. Siempre me he desempeñado de manera profesional en el ejercicio de mi carrera. Y ahí es donde he adquirido mi expertise, aunado a los organismos autónomos, como estuve en la CNDH, o posteriormente en la Sala Superior del Tribunal Electoral. O sea, yo me he desempeñado técnicamente y ahora pues estoy ahí en la representación. Está usted en la representación. Oiga, y dígame una cosa, dentro de todos sus cargos que usted ha tenido, Iván, ¿cuál ha sido el reto más relevante que usted ha enfrentado? El reto. Ok, si me permite, es que como hay varias, por decirlo de alguna forma coloquial, anécdotas. Cuando fui agente del Ministerio Público del Fuero Común en el gobierno del Estado de mi estado, en un gobierno emanado de un partido del PAN, en alguna ocasión yo integraba averiguaciones previas de negligencia médica. En alguna ocasión me tocó integrar un expediente donde a una mujer entró a quirófano, le hicieron una esterectomía, sale de la cirugía, comienza a tener mucho dolor, llega el anestesiólogo, da unas indicaciones y la mujer se muere. Entonces, la mujer se muere porque le proporcionan un anestésico en lugar de un analgésico, y la mujer después de la cirugía es cuando fallece, porque este analgésico le provocó hipoxia, que es falta de oxígeno en el cerebro, y esto provocó que falleciera. La familia me decía a mí llorando, oye, pues salió mi mamá del quirófano, salió mi esposa del quirófano, ¿por qué se murió? Llega un abogado a la agencia del Ministerio Público y nada más me dio una frase que me hirvió la sangre cuando me dijo, ¿cómo podemos arreglar el expediente? Y le dije, mira, ¿sabes qué, abogado? Retírate de mi vista, no quiero que vuelvas a tratar o me insinúes de esta forma. Se retiró y yo ejercité acción penal en contra de ese anestesiólogo por negligencia médica. Ese escenario me generó mucha incomodidad, mucho temple, y más porque, además de que no era correcto lo que me estaba solicitando, había fallecido una mujer, una madre de familia, una esposa. Este reto en el ejercicio de mi profesión se me hizo me marcó tanto que no lo olvido, ¿no? Lo tengo así muy claro. Tiene claro, entró cuestiones de responsabilidad ética y de varias cosas. Oiga, Iván, y en materia electoral, en su caso por el Tribunal 1, que me pueda comentar. Es que, pues obviamente las personas que hemos trabajado en sala superior sabe que llegan los expedientes. Que me haya generado un reto, yo lo que tengo registrado es, por ejemplo, en materia electoral tengo dos cuestiones que puedo comentar. Los de fiscalización, cuando fue la elección del 2015, de repente se presentó por parte de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto los informes de ingresos y gastos, donde aparecen todas las conclusiones y donde dicen establecen una serie de sanciones por no comprobar gastos, por presentación extemporánea de los comprobantes, etcétera, y que de repente todos los partidos políticos se dejaron venir como en una avalancha de impugnaciones, pero así dramática. Esto fue en el 2015. Entonces se generó un trabajo de equipo entre todas las ponencias para poder construir un proyecto de resolución que finalmente terminó regresándole, se revocaron los actos para que el instituto volviera a emitir, vía la Unidad Técnica de Fiscalización, de manera más exhaustiva, fundada y motivada su informe de gastos y de ingresos y gastos. Esto fue muy denso, técnicamente fue muy denso. Ese sería mi primer ejemplo. El segundo ejemplo. Yo creo que hasta ahí, Iván, porque van a pasar mis colegas, y lo único que le quiero decir es, a ver, a usted en el Estado, en el entorno del Estado, se le atribuye una crítica dura al gobierno con el cual ahora trabaja, relacionándolo en el ambiente periodístico. ¿Qué dice usted de eso? Cuando era una crítica frente al gobierno actual, por ligas y preferencias con otra persona dentro del marco político. ¿Qué dice usted de eso? Que efectivamente usted lo dijo con mucha claridad, consejera, es un comentario periodístico que no tiene sustento. Yo soy un hombre de familia, y tengo un apellido que he heredado, y
pues es inferencias, conjeturas, presunciones. Yo la verdad no me he dedicado. Hay un periodista que sí me dijo eso, yo lo leí en su momento de la colonia, pues no hay nada que decir, pues la libertad de expresión, que digan lo que quieran, pero como todos sabemos, pues, o sea, dicen que en mis círculos íntimos yo comentaba y despotricaba, o sea, nada más falso, no tiene sustento ese tipo de rumores, es lo único que puedo comentar al respecto. Gracias, Iván. A Le doy usted, el paso a mis colegas. Muchas muy gracias. amable, gracias. Muy buenos días, Iván. Bienvenido y felicidades por estar en esta etapa del procedimiento. Gracias, José. Como se ha mencionado, se trata de conocer directamente a la o el aspirante. No son preguntas de conocimiento. Yo quisiera retomar una parte que al inicio formulaba la consejera Zavala sobre tu función actual en la representación del gobierno. La primera es que nos pudieras compartir cómo se logró esa incorporación, quién te invitó, cómo llegaste ahí. Es, como se dice coloquialmente, un compañero de banca universitaria se sabía de mi presencia laboral en la Ciudad de México y me realizó la invitación porque surgió en una plática con un ex maestro. Yo trabajaba en la CNDH, en oficinas centrales, y luego trabajé en la sala superior, y luego trabajé en las oficinas centrales del Instituto Nacional Electoral en la UTSE. Y entonces, al saber ellos que yo me encontraba acá en la Ciudad de México, me dijeron que yo podía incorporarme a esa tarea porque me conocían y sabían de mi currículum. Gracias, sí, tomo nota que fue una invitación a través de un conocido pues, de la universidad. Ahora, mencionabas que no hay representación jurídica, pero ¿qué me puedes decir de la representación política? Al final se necesitan operadores de los gobiernos estatales en Ciudad de México. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Yo creo que esta es una tarea que en esta administración ha sido compartida porque viajan mucho para acá los secretarios del gabinete del gobierno del estado y ellos son los que acuden a las diferentes dependencias, a la Secretaría de Educación, a la Secretaría de Hacienda. Entonces ellos hacen las gestiones. Cuando ellos se apersonan a la Ciudad de México, esta representación donde yo estoy desempeñándome es de logística, es prácticamente de logística, de apoyarles en los traslados, para que estén oportunamente sus reuniones, etcétera, pero mi tarea no va más allá, más que de logística en apoyo a los secretarios y a los subsecretarios. Bien, tomo nota de lo que señalas. Por otra parte, en tu propia trayectoria has mencionado, y de hecho lo mencionaste ahora, de tu paso por el gobierno municipal, concretamente director general de gobierno. Es correcto, sí. Esa función sí es política, ¿no? Esa tenía matices jurídicos, políticos y sociales. Sí, es correcto. Era una parte de la administración del Poder Ejecutivo Municipal en la Ciudad de Tijuana. ¿Y quién gobernaba ahí la alcaldía? Se llamaba, el presidente municipal era Jorge Cancrón. Ok. ¿Y ahí cómo llegaste invitado? Un regidor, compañero también de la universidad, que posteriormente lo fue designado secretario general de gobierno, que me invitó. O sea, a mí sí lo conocí en ese momento y hasta la fecha lo conozco. O sea, somos amigos. Bien. Y hay se aprecia en tu trayectoria curricular un cierto giro de estar en gobiernos y luego en el ámbito electoral y luego pretenderías ahora nuevamente dar otro giro. ¿Cómo explicarías esa trayectoria en tu vida profesional? Bueno, es que antes de ser un empleado público yo soy un abogado y eso es a lo que yo me he dedicado, a ejercer mi profesión, a estudiar el derecho, a conocer la norma, desde la Constitución, con las reformas que ha habido en el 2011 en materia de derechos humanos, en 2013 en materia de amparo, en 2014 en materia electoral. Entonces, la gente me invita por el expertise, porque les puedo hacer una aportación jurídica. Soy un técnico, antes que otra cosa, soy un técnico. Y gracias a ello me concedió el juez de amparo una suspensión para que la 63 legislatura no hiciera el nombramiento de los titulares de los órganos internos de control de los organismos autónomos. Entonces, mi amparo y la suspensión que me otorgaron, que yo la hice en mi computadora con mis manos,
fue la que suspendió la designación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el nombramiento de los titulares del órgano interno de control en el 2017. Soy un técnico, a eso me he dedicado, y por eso he podido trabajar en gobiernos del PAN, en gobiernos del PRI y actualmente en un gobierno de Manuel Moreno. Sin embargo, para presidir un órgano electoral tan importante como pues es en Baja California, también se necesita dotes políticos. Al final nosotros nos reconocemos como técnicos electorales, pero árbitros de la política que deben de comprender la política. Entonces, ¿cómo comprender tu perfil si enfatizas que eres técnico? Bueno, soy técnico, pero no soy robot. He tenido el desempeño de trabajos administrativos. A manera de ejemplo, cuando en el Palacio de Gobierno Municipal, el edificio de Gobierno Municipal de la ciudad de Tijuana, hubo una manifestación de más de 1,000 taxistas que rodearon y cerraron las calles alrededor, se me dio la instrucción y me dijo, ve y quítalos. Y yo dije, ¿cómo? O sea, ¿qué hago? No, pues habla con ellos. Yo tuve que bajar de un tercer piso a la planta baja, hablar con los taxistas que tenían secuestrado físicamente con sus unidades el edificio de gobierno municipal de Tijuana para platicar con ellos. Y logré que momentáneamente salieran de los bloqueos de las avenidas alrededor del edificio de gobierno en base a diálogo, a escuchar, a buscar puntos de coincidencia, buscar puntos donde pudiera haber una discusión y de poder construir una solución que finalmente se dio. Pero, bien, perdón que te interrumpa, sí, Iván, para darle el uso de la voz al consejero Martín. Gracias. Sí, gracias a usted, consejero. Buenos días. ¿Qué tal, Iván? Buenos días. Buenos días, señor. Bueno, felicitarte por estar ya en esta etapa. Muchas Oye, gracias. a mí me gustaría saber cómo podrías convencernos de que con este antecedente de que hoy eres representante del gobierno de Baja California, que aunque realices una labor que tú estimas más administrativa, a final de cuentas sí hay una relación de subordinación jerárquica en este momento, dado que es un encargo. ¿Cómo nos convencerías con ese antecedente que tu desempeño podría ser imparcial en caso de ser nombrado consejero electoral? Imparcial, o sea, yo lo que hago es un ejercicio profesional del desempeño de mis cargos. Y efectivamente, en muchas ocasiones he tenido un superior jerárquico. Cuando he tenido un superior jerárquico, tengo que cumplir mi trabajo. Pero cuando tengo que emitir una opinión, un criterio, o tomar una decisión que sea basada en evidencia, de manera objetiva, valorando los hechos y las pruebas, yo siempre me he conducido con total imparcialidad. ¿Por qué? Porque es lo correcto, es lo éticamente procedente. No se trata de favorecer a nadie, ni de perjudicar a nadie, ni tener afectos, ni tener filias o fobias, sino se trata de ser responsables por lo que uno desempeña. Entonces, oye, sí, señor. ¿Podrías darme algún ejemplo? Digamos, en principio, viendo lo que dices, pero ¿podrías, por ejemplo, dar un ejemplo de tu actividad profesional? ¿Cómo eso que nos estás diciendo lo has hecho? O sea, la idea es un poco cómo convencernos. Sí, claro, o sea, desde que, por ejemplo, en la sala superior, a la hora de resolver algún expediente para construir un proyecto de sentencia, regularmente en las ponencias o donde yo trabajé, hacíamos comisión, una reunión de trabajo y analizábamos entre todos los secretarios, y se doy cuenta cuál era el planteamiento del problema. El planteamiento del problema y la evidencia y los argumentos que daban las partes para tomar una decisión. Entonces, ahí siempre intercambiábamos y nos nutríamos. Todo con el visto bueno del magistrado ponente, donde en ocasiones nos hacía aportaciones muy valiosas o en ocasiones nos daba luz verde para continuar con lo que nosotros proponíamos originalmente. Pues ese trabajo colegial. ¿Recuerdas algún caso en particular en donde sientas que la imparcialidad que debías tener haya estado, digamos, en riesgo? No, pues yo siempre he procurado ser transparente. Creo que los elementos, los principios rectores de la materia electoral siempre deben de potencializarse al máximo, como por ejemplo la transparencia. Entonces yo siempre
di mi opinión, aporté, pero en un punto de vista estricto profesional. Me tocó conocer de un asunto, no lo vi directamente, pero cuando se anuló la elección en un distrito federal, una elección federal en Aguascalientes, en el 2015 precisamente, esto le permitió inclusive al PT conservar su registro. En esta elección, el debate surgía en que o se anulaba toda la elección o nada más se anulaba algunas casillas donde estuvo presente el gobernador con el candidato que llevaba la delantera. Entonces se generó un debate. Yo era de la opinión de que se anularan las casillas, nada más donde se pudo haber generado una afectación, donde se pudo haber violentado la neutralidad de la elección, pero finalmente los magistrados en el pleno decidieron que se anulara toda la elección, no nomás esas casillas. Eso es muy ilustrativo. Oye, ocupar la presidencia de un órgano colegiado es, digamos, quien preside un órgano colegiado, si bien forma parte de un colegiado, tiene una serie de atribuciones específicas, que incluso atribuciones legales que la ley le da. ¿Cómo pensarías tú hacer un manejo del colegiado donde no hubiese en un momento dado alguna contraposición con este nivel jerárquico que tiene en todo caso una presidencia? Bueno, la presidencia es la posición de líder entre sus iguales y por lo tanto debe de ser una posición de mucha prudencia, de mucha paciencia, de mucha capacidad para escuchar, de mesura, de debate y de avanzar en el trabajo cuando se tenga que llegar al punto de las votaciones y acatar lo que diga la mayoría. Entonces yo creo que es una posición de construcción de acuerdos, donde se debe privilegiar que se mantenga el respeto a los derechos político-electorales de todos los protagonistas y manejar de manera muy prudente y sobre todo transparente la cuestión interna. Prácticamente ya en la parte final de la intervención de Iván de la Selva, se da usted cuenta, esta es más o menos la tónica con la que se han conducido los trabajos. Lo dijo muy claro Martín Faz, el consejero: convéncenos de que puedes ser imparcial. Básicamente, le hizo ruido entre todos los consejeros finalmente esa trayectoria que incluye la participación del interesado de Iván de la Selva en gobiernos, en cargos que no eran en realidad, en estricto sentido, solo técnicos. Entonces, y el hecho concreto de que trabaja para la administración estatal de Morena en Baja California, pues ya de entrada eso le hizo ruido, así que finalmente los consejeros del INE van a dar a conocer en los próximos días el resultado de su valoración sobre la intervención que tuvo cada uno de los interesados en ser consejero electoral por Baja California. Hubo algún episodio ahí que hubiese podido modificar todo este proceso, porque al menos 5, en el caso de los baja californianos, 5 aspirantes baja californianos que no pasaron la etapa del ensayo. El ensayo fue calificado como no idóneo, no cubrió el requisito de idoneidad, y entonces, inconformes con este resultado, los 5, fueron más participantes, pues, pero 5, estos combatieron esa resolución y si hubiesen ganado el recurso legal, seguramente habrían tenido que reponer el procedimiento los señores del Instituto Nacional Electoral, según se nos ha explicado, y esto eventualmente habría modificado la parte relativa a los aspirantes de Baja California, pero no, finalmente perdieron ese recurso, así que ya simple y sencillamente no fueron incluidos. Les reitero, son 10. De los 10 deberá salir, yo creo que la semana que entra, según lo que nos han dicho. ¿Quién será el consejero que sustituya o que ocupe el cargo que dejó vacante por su fallecimiento? Clemente Custodio Ramos Mendoza. Interesante adentrarse en esta parte del proceso y observar el manejo de los
de los hombres que van a decidir el nombramiento del consejero. ¿Qué les molesta? ¿Qué les incomoda? ¿Qué les hace ruido? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? ¿Qué les convence o qué no les convence de la participación de los interesados? Se nota luego, pues, cuando algo a lo mejor no va a funcionar bien, ya no convenció, y es el caso, me parece, de la intervención del señor La Selva. Pues ahí tiene usted, ¿no? Usted seguramente no habrá visto esto en los medios de comunicación porque, pues la verdad es que no se ha dado cobertura en Baja California a esta parte del proceso. Es más, me parece que no exagero si le digo que solo Agencia Fronteriza de Noticias ha estado al pendiente de este proceso. Y lo hemos venido siguiendo con detenimiento, precisamente porque se trata de una decisión importante. Estamos hablando del órgano electoral que será el responsable, el garante de la operación del proceso electoral. Entonces, pues no es un asunto menor, por eso era importante compartírselo cuando ya casi nos llega la hora de retirarnos. Dice Antonio Carpio, ni en un cónclave son tan duros como los consejeros. Mire que pueden ser muy, pero muy rudos, ciertamente, Antonio. Bastante rudos pueden serlo, sin duda, No me convence ni a mí, que ignoro el proceso de elección. Bueno, pues esta es una oportunidad de asomarnos a un proceso que antes, se lo quiero decir con toda franqueza, se hacía en lo oscurito. No se transparentaba, no se difundía, no había acceso. Hoy, incluso usted desde la comodidad de su casa puede revisar todas las intervenciones de los 10 que quedaron por Baja California. Una de las interesadas ni siquiera se presentó a la cita. Con eso quedó automáticamente fuera. ¿Qué? Porque el internet le falló, que no sé qué. Pues sorry. Pero es la etapa más importante, la definitoria, no se presenta, pues es francamente, no creo que le vaya bien, ¿verdad? Desde la comodidad de su casa usted puede seguir esas entrevistas a lo largo de toda la semana, que hoy vence, por cierto, último día. En la página del Instituto Nacional Electoral usted puede encontrar. Sí, efectivamente, aquí se cumple un principio y nos lo recuerdan muy claramente Juan José Hernández, el principio de máxima publicidad. Se cumple así un objetivo fundamental de los nuevos tiempos. Así que, qué interesante, yo le puedo decir. Puede ser medio tedioso, sí, puede ser quizá aburrido para algunos, pero bueno, nosotros los periodistas estamos obligados para decirlo así en términos muy, muy vaqueros, ¿no? Estamos obligados a chutarnos todos estos procedimientos, justamente para poder ofrecerles no solo la información, sino incluso alguna otra observación o acotación sobre cómo se desarrolló este proceso, que es fundamental para el proceso electoral que viene. Le recuerdo, uno de ellos será consejero del Instituto Estatal Electoral, eventualmente presidente, ¿no? Pero por lo pronto consejero por 7 años, tampoco es poca cosa. Será consejero por 7 años. Entonces, estas decisiones pueden ir tal vez acompañadas de alguna gestión, de algún cabildeo, de algún partido. Oye, pues fulano es el que nos conviene. Hay intereses, sí, claro, están presentes, siempre juegan, sí, claro que siempre juegan. Pero aún habiendo ese interés, la verdad es que los interesados deben convencer, ya no es tan fácil como antes. Tienen que convencer, tienen al menos que cubrir las apariencias, no solo capacidad, pues. Entonces, un cargo de consejero estatal es otra cosa. Yo le quiero decir, yo fui consejero electoral, consejero ciudadano,
A mí, yo no le debo el cargo que tuve a un partido, a un personaje de la política. Es más, ni siquiera a algún personaje del gremio que en su momento fue el presidente del instituto, Víctor Alarcón Requejo. Nos conocemos de mucho tiempo, somos compañeros, colegas. Mire, ni lo llamé, ni le pedí que me metiera el hombro, ni nada, ¿no? Metí mis papeles, me entrevistaron y va, ¿no? Pasé la prueba. Pero por lo mismo, más o menos estoy familiarizado con ese tipo de procesos. Y le quiero decir que sí, no descarte usted que sobre todo para los cargos más importantes como la presidencia, haya un interés político partidista. Pues sí, es posible que sí, pero por eso es importante estar informados, al máximo posible. Ya nos tenemos que ir, no me resta más que agradecer enormemente su sintonía para esta edición, la última de la semana de AFN Político y Algo Más. Se quedan ustedes en el espacio de cultura que produce Agencia Fronteriza de Noticias y que conduce nuestra amiga y compañera Norma Yolanda Cortés Juárez. Que tenga usted una tarde extraordinaria, pásela muy bien, nos vemos por la noche. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se lee.